Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante, de un tema que me puse a pensar en estos días y siento que vale la pena compartirlo. Obviamente es mi experiencia personal, de cómo me fue, digamos, en la universidad aquí en Canadá y cómo es el proceso. De nuevo, es mi experiencia personal, pero cómo fue para mí el proceso de conseguir trabajo o que sigue después de la universidad una vez que ya te gradúas en Canadá. Como para tener un poco de contexto, les voy a contar de forma rápida cómo ha sido un poco mi proceso. Yo entré a la Universidad de la Isla Príncipe Eduardo, más conocida como UPI, en el 2018. Entré para un Bachelor de Artes. Aquí en Canadá tú puedes escoger como qué facultad quieres, dependiendo obviamente del programa. Entonces, por ejemplo, aquí en la UPI tú puedes escoger un Bachelor de Ciencias, un Bachelor de Artes, un Bachelor de Ingeniería, y esto no es tanto relacionado a tu carrera o a tu programa, sino a la facultad que ese programa está enlazado. El Bachelor de Artes o la Facultad de Artes no es como tal, digamos, artes escénicas o solamente como arte como lo pensamos en nuestros países, sino que también es toda la parte de humanidades, de ciencias sociales. Y por ejemplo, para mí en mi caso era un Bachelor de Artes con, digamos que especializado o enfocado en diversidad y estudios de justicia social. Esto en nuestros países se podría comparar, o mi carrera en nuestros países se podría comparar más o menos como con una sociología, antropología o incluso con trabajo social. Diversidad y estudios de justicia social también a mí me pareció raro cuando lo escuché, y cuando se lo cuento a la gente de que es mi programa, seguramente quedan como un poco perdidos o como que siempre queremos como asociarlo con alguna carrera que existe en nuestros países. A mí también me sonó raro al principio, sin embargo ya cuando estuve en el programa y cuando ya me di cuenta de lo que veía, pues obviamente sí me di cuenta que estaba muy enlazado a humanidades, que es una área que siempre he estado interesada y que siempre me ha gustado. Un bachelor aquí en Canadá, en una universidad obviamente reconocida, se equipara o equivale a una carrera profesional en nuestros países. Esto es muy importante saberlo porque no toda la educación postsecundaria aquí en Canadá significa o se equipara a una carrera. Existen diplomas, existen certificados, existen técnicos y también carreras ya que usualmente duran entre 4 años como mínimo. Mi carrera duró 4 años exactos, y muchas veces me di cuenta que era muy valioso hacer voluntariado. En mi caso personal, yo no tuve mucho tiempo de hacer voluntariado porque la mayoría de tiempo que estuve estudiando también tenía que asegurarme que podía trabajar para poder pagar cómo vivir aquí en Canadá. Entonces sí me aseguré de que mi tiempo que gastaba después de la universidad o que no estaba estudiando, pues me significara, me retribuyera de alguna manera. Sin embargo, sí les recomiendo que si ustedes tienen la oportunidad de hacer voluntariado, lo hagan, sobre todo en el área en la que están estudiando. ¿Por qué? Porque van a construir unas conexiones súper importantes, y lo que me he dado cuenta aquí en Canadá, seguramente es muy parecido en otros países, pero aquí en Canadá valen muchísimo las conexiones. Y cuando tú haces una buena impresión con una persona y una conexión, esa persona probablemente pueda representarte una oportunidad más adelante. En estos 4 años nunca pensé en buscar trabajo en mi área, sobre todo y más importante porque no pensé que sin el título o sin el diploma me fueran a dar empleo en mi área, y segundo porque tampoco estaba muy segura lo que significaba o lo que podía llegar a hacer después de graduar. Durante mis 4 años, a pesar de que no estuve en trabajos relacionados a mi área, sí estuve en muchísimos trabajos que no tenían nada que ver, que nunca los había hecho, que seguramente no tenía experiencia, pero estoy muy agradecida porque me ayudaron a construir ciertas estrategias y ciertas personalidades, y también me ayudaron muchísimo a hacer conexiones para más adelante. Trabajé en restaurantes, trabajé de call center, trabajé de educadora, cuidando niños, mejor dicho, casi que tuve experiencia en la mayoría de áreas de trabajo. Ya graduada a inicios del verano de este año, salí un poco como insegura, a pesar de que tenía un trabajo que me gustaba, que obviamente de pronto no pagaba muchísimo o de pronto no era para largo plazo, pero estaba cómoda y me sentía bien y lo disfrutaba. Pero también estaba un poco insegura de, ok, dejo este trabajo y qué voy a hacer después, o en qué área me puedo meter, sobre todo porque, como les digo, no tenía experiencia en esta área porque estuve trabajando en cosas totalmente diferentes, y además, por ejemplo, no tenía voluntariado y no tenía tantas conexiones en este campo. Llena de valor, pero también de mucho miedo, como todos nosotros cuando estamos tomando estos pasos tan importantes de llegar a Canadá, de salir de nuestra zona de confort. Mandé muchísimas hojas de vida a lo que yo pensaba que se podía acomodar o lo que yo pensaba que la universidad me había preparado para. Sí mandé muchísimas hojas de vida, yo creo que al menos unas 20 o 30, y fácilmente solo me respondieron la mitad o menos. Sin embargo, yo seguí mandando, y aunque no estaba segura si estaba aplicando a lo que realmente
valía para mi carrera, apliqué sin miedo y me tiré al ruedo. Aunque de algunos lugares nunca me contestaron, como de otros me hicieron saber que de pronto no era lo que estaban buscando, hubo 3 lugares que sí me dijeron que estaban interesados en mi hoja de vida, en mis estudios sobre todo y más que todo mi experiencia también. Me citaron a entrevistas y ya sentada en entrevistas sí me di cuenta que lo que ellos estaban pidiendo se comparaba o estaba relacionado a lo que yo estudié. Es decir, que sí estaba preparada, aunque yo no me lo creía. A pesar de que, pues obviamente los comentarios de la gente cuando te dicen, bueno, y en esos estudios que haces o después de la universidad, ¿a qué te vas a dedicar? Obviamente sí me hicieron dudar un poco, sin embargo ya en el área como tal, ya establecida, sí me di cuenta que muchas de mis compañeras seguramente tomaron estudios después de eso, pero sí estudiaron estudios relacionados a mi carrera o tienen experiencia, por lo menos al principio, muy parecida a la que yo tengo. Entonces me estaba dando cuenta que sí estaba rodeada de gente que había estudiado cosas similares a mí, entonces que estaba en el campo correcto. Este video no lo hago solamente para compartirles cómo fue o para contarles que ya tengo un trabajo en mi área, aunque obviamente me gustaría contarles todo esto. Sin embargo, también quiero contarles esta experiencia para mostrarles que lo que estudiamos, obviamente muchas veces se balanza o lo queremos estudiar porque nos va a dar la residencia seguramente en un futuro cercano. Sin embargo, esto no debe ser siempre el caso y tenemos que asegurarnos que lo que estudiamos nos gusta, obviamente que nos vaya a ayudar con la residencia en un futuro cercano, pero que vayamos a estudiar algo que nos gusta porque seguramente este trabajo nos puede abrir las puertas a un mejor futuro aquí en Canadá. Y también una razón de las que decidí grabar este video es para mostrarles que nos tenemos que arriesgar, que a pesar de que de pronto no nos sintamos cualificados o que digamos que es un área totalmente nueva para nosotros, pero nos gusta, no nos dejemos llevar por lo que dicen las demás personas o porque de pronto esta persona dice que esa área no te ayuda a vivir o no te deja vivir aquí en Canadá, sino que obviamente arriésguense. Definitivamente este sueño de venir a Canadá desde el principio es salir de tu zona de confort y arriesgarte a lo que más puedas. Yo sobre todo quiero mostrarles que se puede lograr obviamente con mucho esfuerzo y saliendo de nuestra zona de confort. Yo en mi trabajo de estudiante, digámoslo, no estaba plena y feliz, pero estaba cómoda. Y sí me costaba mucho y me daba mucho miedo de pronto mandar muchas hojas de vida y que nunca me contrataran o que nunca escucharan una respuesta. Sin embargo, lo que les digo, me lancé al ruedo, sobre todo porque quería ver a dónde esos 4 años de estudio me podían llevar, pero me arriesgué y definitivamente conseguí algo bueno, en un lugar en el que me siento mucho más plena y más feliz en lo que me gusta. Si tú vas a aplicar o ya estás estudiando en una carrera que de pronto lo haces más por lo que has escuchado o por lo que dicen los demás, pero sin embargo de pronto no te gusta o no está relacionada con lo que te gustaría hacer en un futuro, yo creo que lo mejor es arriesgarse, que de pronto allá afuera hay una oportunidad que te pueda cambiar la vida, por lo menos aquí en Canadá, el futuro. Así que si ustedes pueden arriesgarse, hacer conexiones, es lo que yo más les recomiendo. Espero que este video les haya gustado mucho. Cuéntenme qué pensaron aquí en los comentarios. Si pueden, suscríbanse, denle un like. No olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Antes de irme también les quería mostrar esto que tengo aquí atrás. Son los últimos cruceros de este verano, a pesar de que el huracán Fiona hizo sus estragos. Definitivamente la isla se está recomponiendo como puede. Estos, como les digo, son los últimos, pero hay 2 el mismo día y al mismo tiempo. Espero que los disfruten tanto como yo.